Continuamos con mucho más aquí en Primera Hora, como todos los martes en nuestro segmento Salud de tu Piel. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante e importante para todas las familias nicaragüenses, que es miliaria. Muchas veces la conocemos como el sarpullido o alergia. Quiero hacer un preámbulo, debemos de saber primero e investigar, y para esto me encuentro con la doctora Tania Teller de Modermis, quien nos hablará un poquito de cómo se presenta y todos estos mitos, porque muchas personas dicen que solo se presentan los recién nacidos, pero antes de iniciar hablaba un poquito con la doctora y ella me comentaba que también en los adultos. Buenos días, Génesis. Buenos días, amigos televidentes. Efectivamente, ¿verdad? La miliaria se tiene el mito que solo da en los niños, en menores de 2 años. Realmente es el grupo etario más frecuente. Sin embargo, también lo podemos ver en adultos. Cuando acostumbramos a usar estas ropas muy ajustadas o ropas muy sintéticas, estos cambios de temperatura bruscos que nosotros tenemos pueden afectar también por el famoso sarpullido o miliaria al adulto. Hay que recordar que esta enfermedad es causada por una obstrucción de la glándula del sudor. Tanto el recién nacido como en la edad adulta, la glándula sudorípara, tenemos las mismas cantidades. Pero tenemos que observar que en los niños menores de 2 años el área de superficie corporal es más reducida. Por eso es más frecuente verlos en ellos que en los adultos. Entonces, uno de los factores sería también el clima. El clima, claro, el clima y el sudor. Porque en los recién nacidos, cuando somos padres primerizos, realmente queremos proteger a ese niño de los cambios bruscos de temperatura y tendemos a arroparlo más de lo común, ¿verdad? Usando sí, estas telas de lana que realmente son muy calientes. Entonces tendemos nosotros como padres a provocarle el sarpullido. El sarpullido es benigno, realmente desaparece en 3 a 4 días. Si nosotros usamos una ropa fresca de algodón, no necesitamos a veces tratamiento, pero si persiste después de una semana, lo más recomendable es que visiten al dermatólogo. También quiero recalcar que cuando el niño tiene sarpullido, por creencias en la familia, usamos a veces sustancias un poco irritantes o plantas. Una de ellas es el sardinillo. Entonces, ojo, amigos televidentes, no usen el sardinillo para bañar a los niños con sarpullido. Pueden usar la manzanilla, que es refrescante, y sobre todo si es a temperatura ambiente, ¿verdad? Bien, ahí pudimos ver algunas imágenes sobre lo que es el sarpullido. Yo creo, doctora, que muchas veces abusamos con los medicamentos, no hacemos una buena administración, o sea, muchas veces excedemos, usamos cosas naturales sin ninguna receta médica, y yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es un diagnóstico, porque muchas veces lo confundimos, decimos como que una reacción alérgica por una comida o una leche, y en realidad no es esto. Así es, realmente tendemos a automedicarnos y ahí es el problema, ¿verdad? Siempre es recomendable que, sobre todo, recuerden que esta patología se da en niños menores de 2 años, siempre tiene que ser la administración de medicamentos con una prescripción médica, ya sea por el pediatra o por el dermatólogo. Pero es bien importante que tengamos eso en cuenta. Así es algo, la mayoría de los nicaragüenses hacemos esto, automedicarnos, y yo creo que yo soy una de ellas, pero sí es importante visitar al médico. Otra pregunta, doctora, ¿existen algunos tipos de miliaria? ¿Esta puede variar? Sí, clínicamente existen varios tipos de miliaria, y esto se va a deber, depende del nivel de obstrucción que tenga a nivel de la glándula del sudor, ¿verdad? Está la miliaria cristalina, sí, que es la más frecuente. Ya si hay un proceso inflamatorio, tenemos la miliaria rubra, y entonces los tratamientos van a ser un poco diferentes. La miliaria cristalina por sí sola resuelve. Ya cuando hay miliaria rubra también se asocia un poquito a picazón, ya podemos usar unos antihistamínicos, pero siempre es recomendable que sea prescrito por un médico. ¿Cuándo debemos de tomar la decisión de ir al médico? Porque muchas veces lo tomamos como que una alergia, o si ya conocemos sobre esto que es la miliaria y sabemos que dura de 3 a 4 días, o es por el clima, muchas veces por el sudor, cuando estamos iniciando también el gimnasio. Creo que uno de los factores, porque es de lo que estamos hablando, la glándula sudorípara. Entonces yo creo de que muchas veces sí tenemos que tener paciencia, y tal vez un sarpullido que se puede ir, puede ser breve,
Pero mi pregunta es esta, ¿cuándo nosotros ya debemos de tomar la decisión de visitar al médico? Ok, uno, después de una semana de presentar y que no vemos que va disminuyendo, y dos, cuando este ya comienza a presentar síntomas un poco incómodos, ¿verdad? El sarpullido no tiene por qué dar mal estado general, no da fiebre, pero si ya el niño comienza, puede estar un poquito inquieto porque pica, entonces cuando ya hay síntomas en el niño que lo dejan inquieto por la picazón, es mejor que visiten al médico para que les prescriba un antihistamínico. Otra de las preguntas, doctora, ¿puede quedar alguna cicatriz, pueden quedar algunos granitos, algo? O sea, no, cuando la miliaria desaparece realmente no queda ninguna seña, ¿verdad? Desaparece como que ahí en esa piel no hubo ninguna lesión. También algo que hacemos muchas veces cuando tenemos sarpullido o alergia, pues me atrevo a decirlo porque es normal, es algo, o sea, a diario convivimos con el sudor más en Managua, por el calor y todo esto, es malo rascarse o algo así. Sí, recordemos que si nosotros nos rascamos una piel que ya tiene una lesión previa, podemos inocularnos las bacterias que tenemos debajo de las uñas y esto se puede impetiginizar o tener una infección bacteriana sobreagregada. Entonces, ojo con esto. Los niños no entienden de que no deben de rascarse y ellos son más frecuentes que se lastimen la piel. Entonces, por eso, si la miliaria persiste más de una semana, es lo más recomendable que visiten al médico. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? O sea, ¿aumentaría un poco más dependiendo la edad o la persona, pues si es un niño o un adulto? Ok, es más frecuente en niños y se ve un poquito más agravado en los niños, como hablábamos del área de superficie corporal que es más reducida. Ahora, factores agravantes cuando los tratamos de cubrir mucho, ¿verdad? La ropa sintética, la ropa de lana, cuando al mediodía los queremos tapar con mantita, entonces alteramos realmente esa regulación térmica que tiene naturalmente la piel y podemos provocarle el sarpullido. En los adultos, en el gimnasio, cuando usamos estas fajas para reducir, cuando usamos los leggings o la ropa sintética, que es como plástico que usan para sudar un poco más en el gimnasio, entonces todo eso tiende a provocarle la miliaria en el adulto. Entonces estamos hablando un poquito de las causas, ya vemos las actividades físicas, también la ropa, esto del clima. Doctora, para finalizar un poquito, porque el tiempo ya se está haciendo corto, un poquito de las recomendaciones que nos podría dar. Ok, entonces tratemos de usar ropa fresca de colores claros, preferiblemente de algodón. Podemos usar el agua de manzanilla cuando la miliaria esté muy roja y hay sensación de picazón, y siempre ante alguna consecuencia por rascado o si hay otro síntoma, preferiblemente que visiten a su médico de confianza. Así es. Como sabemos, se puede complicar, pues puede ser un sarpullido, pero luego se puede complicar. Muchísimas gracias, doctora, siempre por acompañarnos, y me gustaría que nos diera algunos números telefónicos o nos dijera alguna dirección donde pudiéramos encontrarla. Ok, estamos ubicados en la consulta externa privada del Hospital Salud Integral. Pueden hacer sus citas al 2251-2030, extensión 222 y 137, y nos pueden localizar en Facebook como Modermis. Muy bien, con toda esta información nos despedimos. Muchísimas gracias, doctora, por habernos visitado. Es un placer siempre tenerla aquí. A mí me encanta tocar